Hola, los acompaña nuevamente Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y el día de hoy, en nuestros coloquios constitucionales, se dialogará sobre una de las garantías del sistema de impartición de justicia, el derecho al juez natural. En esta ocasión, Orlando Curaca Con, director de publicaciones del SEC, entrevista al experto venezolano en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Dr. Luis Petit Guerra, quien no solo ejerce docencia a nivel de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, sino que también ha ejercido la judicatura en su país. El profesor Petit destaca la importancia de que en un Estado constitucional de derecho exista un poder judicial independiente, donde la figura del juez natural sirva para garantizar los derechos fundamentales de la persona, con una visión integral donde coincidan la ley, la Constitución y la Convención. Sin mayor preámbulo, disfrutemos de este nuevo coloquio. Bienvenidos. Bienvenidos, mi nombre es Orlando Curaca, soy el director de publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Estamos aquí en este ciclo de entrevistas constitucionales organizado por el Tribunal Constitucional Peruano a través del Centro de Estudios Constitucionales. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Luis Petit Guerra. Voy a hacer una pequeña... no le va a hacer justicia, doctor, un pequeño resumen de su hoja de vida. El doctor es ex juez en primera instancia en lo civil, mercantil y tránsito bancario y tutela constitucional. Es especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Monte Ávila. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Es profesor de posgrado en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Monte Ávila, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, y doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia. Es profesor también de posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, es autor de diversas publicaciones y conferencista también en materias de su especialidad. Doctor Petit Guerra, bienvenido. Para nosotros es un gusto. Siéntase cómodo, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, me gustaría que nos explique lo que es, a su entender, el derecho al juez natural y cuál es su importancia, sobre todo, para el Estado constitucional. Ante todo, gracias por la invitación al Tribunal Constitucional y el centro que lidera este tipo de entrevistas. Esto se hace en marco de nuestra participación en el 15º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que tiene lugar en Arequipa, en Perú. Para mí es un honor poder compartir estos breves minutos. Efectivamente, he venido a compartir en la mesa de sistema de justicia la importancia que debemos recalcar sobre la comprensión que tiene que tener el ciudadano respecto a la noción de juez natural. Y me voy a simplemente a hacer unas ideas generales. Más allá de la importancia que tiene el derecho constitucional, sobre la importancia de las cortes constitucionales, tribunales constitucionales, salas constitucionales, de las cuales podremos hablar más adelante, creo que es importante entender que un Estado social de derecho, que un Estado constitucional de derecho, los derechos fundamentales que se predican en cada texto constitucional solo se pueden manifestar y ejecutar mediante y a través de un poder judicial independiente mediante la jurisdicción ordinaria de todas las materias con competencia especializada. Y entonces eso explica un poco que en todo Estado constitucional de derecho necesitamos tener, además de la vértice, de la cabeza de cada órgano de justicia, personas especializadas en garantizar a los ciudadanos de a pie la garantía, efectividad y ejecución de sus derechos fundamentales básicos. Entonces, no podemos olvidar que la Constitución predica
un catálogo de principios, de normas, de valores y de derechos fundamentales expresos o implícitos, y que efectivamente ha sido la riqueza de los tribunales constitucionales, junto con un vocabulario del juez ordinario, donde encontramos al juez natural, donde se va a permitir ese ejercicio y esa defensa de los derechos fundamentales. Entonces, el juez natural se entiende como aquel preexistente en un proceso por las fórmulas legales y constitucionales en cada país, establecido, preestablecido, quise decir, antes de que se instaure un proceso, y escogido con fórmulas de autonomía e independencia de los poderes políticos. Es decir, son jueces naturales llamados así porque son ellos los llamados a resolver los conflictos básicos presentados, insisto, en todas materias, civil, mercantil, criminal, tributario, laboral, etcétera, etcétera, frente a cualquier pretensión. Entonces, el juez natural es una garantía en el Estado constitucional por medio de los cuales cada uno de nosotros como ciudadano tiene la fortaleza de contar con esos funcionarios formados con autonomía y con independencia, con estabilidad en el cargo, para poder ejercer un poder, que lo es, y facilitar el cumplimiento de los derechos básicos y ciudadanos. Entonces, el juez natural es una construcción histórica reconocida en el derecho constitucional contemporáneo, y cada una de nuestras constituciones lo viene recogiendo de manera especial. Los jueces forman parte del sistema de justicia, y también los jueces, y es importante predicarlo, ya no pueden ver solamente el ordenamiento jurídico ordinario, ya tienen que ser jueces con una visión constitucional y con una visión convencional en la aplicación del derecho, porque solamente así podemos garantizar, insertar a que estos jueces, a estos operadores, puedan ejercer su cargo en la defensa, insisto, de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se ejercen en la conciencia, en la obligación, en el debate, en la prédica, en la exigencia, en la manifestación. Ningún gobierno va a dar derechos fundamentales sin que el ciudadano lo exija precisamente en el orden ordinario. Yo precisamente fui juez ordinario por más de 15 años, y era mi obligación, respetando todas las ideologías, comportarme como un operador autónomo e independiente para garantizar a cada ciudadano sus derechos fundamentales básicos. Es una labor difícil, dura, diaria, pero tenemos que trabajar para poder construir un Estado constitucional realmente coherente con la teoría constitucional. Correcto, muchísimas gracias. En nuestro país, el Tribunal Constitucional, que ha establecido muchísimos criterios y contenidos sobre derechos fundamentales previstos en la Constitución, y a veces no, derechos implícitos que han reconocido en alguna que otra jurisprudencia, ha determinado algunas pautas sobre el derecho al juez natural, y lo ha concebido como no solo un derecho fundamental, sino también como un principio y a la vez como una garantía de un debido proceso. Lo ha insertado dentro de este derecho, digamos, continente del debido proceso, como uno de los elementos básicos para garantizar justamente eso, el debido proceso. No sé cómo está concebida la figura, por ejemplo, en su país. Interesante su formulación. Primero porque efectivamente vengo viendo el desarrollo del Tribunal Constitucional para la formulación sobre el juez natural, porque como investigador en sistema de justicia debo hacer un estudio comparativo, siendo vuestro país un referente para aprender, para estudiar, para debatir, y ya conocía esa visión. En el caso nuestro, y valga la complementación de esta reciprocidad en esta conexión del derecho constitucional, en la Constitución de 1961, el juez natural no estaba realmente clarificado, había una suerte de limbo jurídico que quedaba bajo el desarrollo no por ley orgánica o leyes especiales del legislador democrático, cómo iba a manifestarse este juez natural, si iba a haber concursos o no, etcétera. Luego se crea un órgano de la magistratura para garantizar, en comillas, la formulación de los concursos para este juez natural.
En la Constitución vigente de 1999, donde cambia el Estado formal de derecho a un Estado social de derecho, está más explícito el contenido del juez natural. Y qué interesante lo que me acaba de decir, porque efectivamente en Venezuela forma parte del catálogo de derechos fundamentales, artículo 49, debido proceso, juez natural. O sea que el juez natural se eleva, ya no implícito como en la Constitución del pasado, sino expresamente el legislador constituyente se preocupa en proteger al ciudadano, dándole entonces la garantía de un juez natural, aquel previsto previamente en el proceso, con, por supuesto, unas responsabilidades al momento de la aplicación del derecho. Muchísimas gracias. Quisiéramos hablar de otro tema, doctor, si me lo permite. Quisiéramos hablar sobre la importancia que tienen los tribunales constitucionales o las cortes u otros tribunales que hagan de sus veces en los países en la forja del Estado constitucional al que aspiramos tener todos, ¿no? Que protege estos valores fundamentales, el valor persona humana, su dignidad, sus derechos fundamentales, el valor primacía normativa de la Constitución. ¿Cuál es su opinión sobre la labor de los tribunales constitucionales que ya tiene, digamos, en términos históricos, un poquito más de 100 años, ¿no? Desde el primero que se instauró? Efectivamente, sí. Desde la sola formulación de la idea ya era una teoría complicada. Exacto. Por el tema de que un órgano no electoral a su vez controla mayorías coyunturales. Ya de por sí la puesta en práctica ha sido un desafío, pero un desafío con más fortalezas que debilidades. Y efectivamente desde los 100 años cada uno de los países tiene su propia creación. Hay tribunales constitucionales, en el caso de ustedes, Perú, en el caso de España, por ejemplo, en el caso de Italia, hay salas constitucionales por la política de cada país, por ejemplo, el caso de Costa Rica y el caso de Venezuela. La importancia se predica por la propia naturaleza de la Constitución, la división de poderes del constitucionalismo del pasado, se predica bajo la necesidad de que la acción política ejecutada por el gobierno de turno, siempre mandatos limitados, y con el Parlamento en representación de la soberanía popular, esas mayorías coyunturales no vayan a vaciar los contenidos constitucionales cuando desarrollen sus respectivas agendas políticas. Entonces, la importancia es natural de estos tribunales constitucionales para controlar, para custodiar que los desarrollos normativos y las omisiones también puedan ser advertidas, anuladas, manipuladas en el sentido propio de las sentencias para complementar que esa acción política no afecte las minorías que no fueron representadas ante el voto coyuntural sobre determinados procesos. Por eso es que la importancia es contar con tribunales constitucionales realmente legitimados por juristas con distintas tendencias, con distintas percepciones del país, pero comprometidos con la Constitución plural. Permítame esta disertación, yo hablo que la política partidista es una política con P minúscula, porque cada uno de los partidos políticos representa una cuota de una visión de la Constitución. Tienen su propia ideología, su propia perspectiva, pero la Constitución es la suma de todas las visiones. Por tanto, es lo que yo llamo la política en mayúscula. La Constitución es la política en mayúscula, no la partidista. Y entonces esa política en mayúscula es la que precisamente desarrollan, aplican, interpretan todos los miembros de los tribunales constitucionales. De allí la importancia en cada democracia. Las crisis políticas son necesarias que se desarrollen y en el caso de ustedes, siéntanse orgullosos de su tribunal constitucional, lo digo con mucha responsabilidad. Hago derecho comparado, suelo participar en conferencias y en Europa y en América, si hay tribunales que podamos decir que han desarrollado una escuela, que se han ganado el mérito, donde hay debates, donde hay soluciones a conflictos reales y que están legitimados tanto por la academia como por la ciudadanía, es el Tribunal Constitucional del Perú y el Tribunal Constitucional colombiano.
Y no lo digo porque estés participando en un evento. Yo soy autónomo independiente en las cosas que digo y hay que ser responsable. Las escuelas europeas incluso se refieren a varias sentencias del Tribunal Constitucional peruano y el Tribunal Constitucional colombiano, entre lo más granado desde mi punto de vista en nuestra Latinoamérica. Sí, muchísimas gracias. A veces eso no lo sabemos nosotros, que estamos aquí internamente y no sabemos que en el extranjero nos están viendo, ¿no? Es importante, de verdad. Pero muchas veces, en su labor, la sentencia del tribunal conllevan una problemática. Muchas veces los poderes del Estado no están muy contentos, por ejemplo, con que se le elimine una ley o que se anule una sentencia de la Corte Suprema por afectar el debido proceso, o incluso al interior de la misma jurisdicción constitucional, los jueces de primera instancia o de segunda instancia son renuentes a aplicar algunos criterios del Tribunal Constitucional porque tienen otra visión de las cosas. Eso no sé si ocurre también en la experiencia venezolana, claro, en otras latitudes, esos roces, ¿no? La jurisdicción constitucional de per sí es conflictiva, son derechos conflictivos. La Constitución es un catálogo general, abstracto, neutro, pero que se aplica en la práctica, en cada caso, en cada casuística, ¿no? Y no tiene todas las respuestas, no tiene todas las soluciones. De allí que en esa diatriba los tribunales tengan un rol particular, especial en determinada crisis. También es cierto que en ese rol de máximo custodio puede existir un prurito en algunos jueces, no en mi caso, cuando lo ejercí, sobre el rol de contralor de la Constitución, y ese órgano contralor de la Constitución y controlador también de los órganos de la acción política del resto de los poderes, genera a veces cierto recelo en la jurisdicción ordinaria, en los jueces ordinarios, en la aplicación. Y por eso, en parte de los sistemas judiciales, se establecen figuras como los precedentes vinculantes. Hay precedentes que no son vinculantes, que son jurisprudencia, que no son obligatorio cumplimiento, pero que forman parte de una fuente secundaria, y hay en otros casos, como en Venezuela, de alguna jurisdicción, de algunas sentencias que tienen carácter de obligatorio cumplimiento, su pena que los jueces sean castigados si se apartan del precedente. ¿Cuál sería el castigo ahí? Por ejemplo, se puede calificar el error judicial del juez ordinario. Está establecido en el 49.8 constitucional, que es una figura que, por supuesto, también tiene sus bemoles, porque pudiera haber excesos de la jurisdicción constitucional, bueno, en mi caso, nuestro país, en calificar o no determinado acto de un juez ordinario sin ese juez ordinario ser llamado a un juicio previamente, ¿no? Entonces, pero sí trae el conflicto de ese prurito, quizá puede ser por ello que no sé si una desconfianza, pero quizá pueda perder un poco el juez natural ese espacio de interpretación en la aplicación del derecho. Pero es un órgano de cierre y por algo existen el orden para que desde primera instancia, jueces superiores, tiene que haber un órgano de cierre, ¿no? Porque si no sería una inseguridad jurídica total. Correcto. Eso me lleva a otra pregunta. Quisiera yo saber cómo opera la justicia constitucional en su país, qué tipos de procesos constitucionales hay. Hay procesos destinados a proteger al ser humano, sus derechos fundamentales, procesos como el de inconstitucionalidad o cuestiones de inconstitucionalidad. ¿Y cuáles serían los órganos competentes para resolver eso, doctor? Sí. Nosotros formamos parte del Tribunal Supremo de Justicia, forma parte del sistema de justicia, artículo 253. Recuérdense que la administración de justicia se ejerce en nombre del ciudadano y el legislador constituyente hace un círculo para que comprender a todos los ciudadanos y a todos los órganos que forman parte de ese sistema. En ese sistema de justicia tiene que haber un orden, y ese orden especial, en el caso nuestro, está en cabeza del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho sea de paso, la primera constitución de este Tribunal Supremo de Justicia, llamado así, nomenclatura con la Constitución de 1999, antes se llamaba Corte Suprema de Justicia, tenía 20 magistrados que lo conformaban y 5 salas. 5 salas. Posteriormente, una reforma legislativa que no forma parte de esta entrevista, se eleva en la conformación de los magistrados, una ley orgánica
se eleva la conformación de los magistrados a 32, bajo una supuesta necesidad política en ese entonces. Llama la atención que volvimos esa misma conformación mayoritaria que reformó la ley y que dedujo que era importante llevarlos a 32, volvió a reducir los magistrados ordinarios, y en ese Tribunal Supremo de Justicia hay salas y la Sala Constitucional forma parte de eso. Pero, aunque no es un tribunal autónomo aparte, como en el caso de ustedes, claro, tiene una preeminencia en la interpretación y aplicación de la Constitución por encima de las otras salas. De allí que sea una llamada supersala, lo que genera también el choque de trenes de las salas en muchas oportunidades. Y las competencias ordinarias son efectivamente el control de la legalidad, y así como existe el control difuso y el control concentrado que hace propio la Sala Constitucional, también ha hecho uso del control difuso como si fuese un juez ordinario. Fíjense qué interesante. También decíamos que los recursos de inconstitucionalidad de la ley, contra actos presidenciales, pero también con la omisión legislativa. Ha declarado la omisión legislativa cuando existe, cuando el órgano político parlamentario no ejecuta las funciones, a decir de la sala, califica u otro órgano del Estado u otro poder del Estado, como lo ha decretado, por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional Electoral, para designar a los miembros por medio de una omisión. También en los desarrollos, y esto es novedoso, existe un recurso de interpretación creado inicialmente, y lo digo, subrayo, jurisprudencialmente por la propia Sala Constitucional, y en una reforma de la ley orgánica de esa misma ley se reguló la ley sobre un recurso de interpretación. Por supuesto, subrayo la diferencia con el resto de los sistemas constitucionales, porque tiene sus principios, sus nociones, sus bondades, pero también sus debilidades. Que exista un principio autónomo de interpretación, y que en un caso abstracto cualquier ciudadano pueda ir a la Sala Constitucional a pedir la interpretación de determinadas circunstancias, puede ser comprometedor a la inexistencia de casos reales, sensibles, particulares. Se parece un poco y el amparo constitucional, perdonen, por favor. Y obviamente el amparo constitucional, que en su gran mayoría se conoce, la sala conoce los amparos constitucionales y de las últimas, de todas las salas. O sea que realmente se convierte en una supersala. Por ese sentido, la mayor caso es realmente conocer por vía de amparo constitucional. Muy interesante, doctor. Lo que le quería decir es que se parece un poco este recurso de interpretación a las opiniones consultivas que podría dar eventualmente la Corte Interamericana cuando un país le dice, ante la carencia de un conflicto de verdad, le dice, interprétame qué dice, cuál es el derecho tal de la convención. Interesante. La opinión consultiva parte de cualquier Estado que forma parte del sistema, se anticipa a cuál será el resultado de esta situación. La diferencia en este caso es que muchas veces esas interpretaciones son vinculantes, y entonces predica una solución anticipada a un eventual conflicto político hasta ahora inexistente o próximo a suceder. De allí que sea capcioso este recurso, al menos particularmente como jurista venezolano, es lo que más preocupa a la comunidad académica internacional, de cómo funciona este tipo de recursos en jurisdicción constitucional. ¿Y quién tiene la facultad para pedir esto? Cualquier ciudadano. Individualmente. Que ha presumido que exista un eventual futuro e incierto conflicto político sobre determinado artículo de la Constitución, pero esto, insisto, utilizado de una manera genuina puede ser importante, utilizado de una manera malsana puede hacer mucho daño. Interesante la figura. Doctor, le agradezco muchísimo, de verdad que hemos aprendido bastante en estos minutos que hemos tenido. Quizás lo pueda comprometer para otra ocasión, seguir hablando de otros temas, o quizás para participar en algún evento académico que pueda el Centro de Estudios Constitucionales. Yo me siento honrado de formar parte de la playa de juristas que vino a compartir con ustedes cada uno sus enfoques, sus experiencias, respetando los puntos de vista. Somos juristas, no somos políticos, hacemos análisis jurídico de problemas políticos, y
realmente quedo muy satisfecho porque Perú se ha puesto otra vez en alto con la celebración de este Congreso y creo que los conflictos políticos que son naturales en nuestros países, tenemos que seguir aprendiendo y desaprendiendo en esta cultura de interconectarnos, en esta cultura globalizada, de compartir experiencias. Soy yo el agradecido de la oportunidad de poder venir acá a aprender tanto e intentar traer alguna información en esta lluvia de ideas y en esta confrontación de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, con eso damos por finalizada la entrevista de hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.